It's a necessary thing, it's a place I made up. Find out what I made of, the nights I've stayed up, counting stars and fighting sleep. Let it wash over me, I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reviews life's mystery. Se creía hasta ahora que los íberos, o sea, los antecedentes de los andaluces y de los españoles, venían de África. Y algo de cierto hay, pero solamente algo, un poquito. La verdad es que el primer pueblo que habita en la península ibérica es la cultura de Almería, la cultura del Algar o de los Millares, que son dos culturas que empiezan con muy poca diferencia entre sí y en dos lugares muy cercanos. La cultura de los Millares o del Algar es una cultura megalítica que es la más antigua de Europa. Esta cultura tiene una forma muy particular de extenderse, porque normalmente en la antigüedad, cuando no existían los cascos de los caballos, cuando no existía la rueda, cuando casi no existía el calzado, la gente, la única manera que tenía de comunicarse y de desplazarse era a través de las costas y a través de las orillas de los ríos. Sin embargo, en este caso tuvieron una salida muy especial y muy específica. En vez de continuar por las orillas de los ríos, cruzaron los montes más altos de la península, concretamente la Penibética, Sierra Nevada, y llegaron hasta aproximadamente la zona donde actualmente está Sevilla. Digo actualmente, aproximadamente, porque es probable que entonces todavía Sevilla no existiera, porque todavía esto era parte del Océano Atlántico. Lo cierto es que llegaron hasta aquí y que ese salto es lo que todavía no nos explicamos cómo pudieron darlo. Debió ser muy trabajoso y debieron tardar muchos años. Pero de esta gente que vinieron de Almería hasta el Valle del Guadalquivir, lo que hoy es el Valle del Guadalquivir, nació una nueva civilización. Y esta nueva civilización se llaman curetes. Hay muy poca información sobre ellos, porque sobre todo ha habido muy poco interés por saber de ellos. Lo que sí sabemos ya ciertamente es que fueron los curetes los que tuvieron contactos con el norte de Italia. Fueron los curetes los que comenzaron otra civilización posterior, bastantes siglos después, de la que vamos a hablar a continuación. Pero lo más significativo de los curetes es que un gran número de ellos bajaron, cruzaron el estrecho de Gibraltar. Hay que imaginarse con el tipo de embarcación con que pudieran contar entonces lo difícil que sería cruzar el estrecho cargado con niños, con ancianos, con enfermos que caerían enfermos por el camino, tal vez con caballos para llevar los pertrechos, pero sin cascos para los pies de los caballos. Cruzaron hasta el norte de África y empezaron a recorrer el norte de África de oeste a este. Ese recorrido, desde el monte Abilus hasta la frontera con Egipto, pudo tardar 200, 300, 500 años perfectamente. Porque ya digo, es un recorrido que se hace a pie, las familias enteras, el grupo entero, un grupo que debía ser numeroso y que por lo tanto en ningún momento podía ser un recorrido fácil, teniendo que recorrer además partes de un desierto tan inhóspito como el desierto de Libia. También se sabe que llegaron a la frontera, al límite de la civilización egipcia que se encontraba en la primera dinastía, y cuando llegaron allí se volvieron. No se sabe cuánto tiempo estuvieron allí, pero evidentemente no sería una vuelta inmediata, sino que tardarían algún tiempo en volverse. Hicieron el mismo camino de vuelta, quiere decir que los que volvieron en ningún momento podían ser los mismos que se habían ido. Los que volvieron eran necesariamente bisnietos, tataranietos y tataranietos de los que habían salido del Valle del Guadalquivir. Entonces, esos curetes decidieron volver a la tierra de sus antepasados. Y se ha descubierto recientemente que la palabra íbero tiene un significado. Por eso en Europa hay dos pueblos íberos. La palabra íbero significa los de la parte de enfrente, los de la parte de allá, los del otro lado. Claro, aquellos descendientes de los curetes que se quedaron en Andalucía, en la tierra donde hoy estamos nosotros, al ver llegar a aquellos otros, no los podían identificar como sus hermanos de raza, porque no los conocían. Entonces les llamaron los de la otra orilla, los de la parte de allá. Es el significado de la palabra curete. Pues esos curetes
y los que se habían quedado aquí 500 o 1000 años antes confraternizaron, se llevaron bien y tuvieron una serie de descubrimientos, hicieron una serie de descubrimientos. Estamos ya entre la historia y la leyenda, pero con bastante más historia que leyenda, porque está claro que la ciudad de Nórax, que se encuentra en la isla de Cerdeña, debe su nombre a Nora, uno de los reyes curetes, uno de los últimos reyes curetes. Como también sabemos que la leyenda de Gárgoris y Avidis tiene muy poco de leyenda en su contenido inicial, es decir, en su filosofía, porque sabemos que Gárgoris fue descubridor de la apicultura, porque trabajaba con las colmenas de miel, trabajaba con la miel, con las abejas, y que su hijo, Avidis, precisamente el que se piensa que mató a su padre en lo legendario, con lo cual la leyenda nos emparenta con otras leyendas que hay, como son las de Edipo Rey en Grecia o como son las de Macbeth en Escandinavia. Pues Avidis fue el descubridor de la agricultura. Dos grandes descubrimientos de la antigüedad, imprescindibles para que el mundo pudiera continuar viviendo, para que la gente empezara a asentarse, a hacerse sedentario y dejara de ir de una parte para otra como ocurrió entonces, y esos dos descubrimientos se dieron en Andalucía. Pero es que todavía se dio algo más, porque esa civilización continuó avanzando y llega un rey también legendario, Gerión, que por cierto no tenía 3 cabezas, sino que al hablar de las 3 cabezas se refieren a las 3 partes que podía tener su reino, que seguramente estaba asentado en la zona del Bajo Guadalquivir y de la campiña de Sevilla y de Cádiz y Huelva, de las campiñas. Ese rey, Gerión, empezó a cultivar y empezó a trabajar con los bueyes, con los toros. Esto es una leyenda que también emparenta Andalucía con el este del Mediterráneo, más concretamente con la isla de Creta, donde se cultivaba también la tauromaquia. Y fue Gerión el que cayó, al parecer, a manos de un enfrentamiento equívoco, por un error, de un enfrentamiento con griegos. Casualmente, son los griegos quienes nos cuentan todas estas cosas. Son los griegos los que sienten una atracción especial por esta parte del principio del Océano Atlántico y final del mar Mediterráneo. Son los griegos los que llaman a esta parte el país de Occidente. El país de Occidente no es nada más que lo que está enfrente de Grecia, lo que está en la parte opuesta de Grecia, con una particularidad, que en el país de Occidente nace una civilización de atletas, pero de atletas mentales. La palabra atleta viene de esta civilización, que además no es una palabra que venga en sí misma, sino que es una palabra que significa Atlante, es decir, lugar del agua. El prefijo ATL significa lugar del agua, pero es que el prefijo tart de Tartesos es una deformación fonética de ATL. Y entonces, si ahora hacemos una unión mental y vemos que Jonia es SOS, S-O-S, si unimos el prefijo talt y ponemos a continuación el prefijo sos, talt, sos, solo nos falta una sílaba, 2 letras para completar la palabra, que sería Tartesos al otro lado del lugar del agua, o al otro lado del mar de Jonia. O sea, el lugar del agua al otro lado del mar de Jonia. Sería el significado de la palabra Tartesos, porque es que la palabra en sí, quienes primero la utilizan y quienes la han dejado escrita, todavía no hemos conseguido descifrar la escritura tartesia. Cuando lo consigamos habremos dado un gran paso de gigante, pero de momento nos tenemos que guiar por la escritura griega, y en la escritura griega se califica a Tartesos como el lugar de Occidente, como el jardín de las Hespérides, que esa es otra. O sea, Tartesos debía ser un lugar tan rico que los griegos lo envidiaban. De hecho, Tartesos tenía sus rutas comerciales, que eran exclusivas, y eran los únicos que sabían llegar hasta las islas Casitérides, actualmente Islas Británicas, y más concretamente a Ibernia. Ibernia es la isla más pequeña de las 2 grandes británicas, es decir, Irlanda. Y allí se traían al estaño
con la mezcla del estaño y el cobre que se sacaba de las minas andaluzas, de las minas tartesias, fabricaban el bronce. Esto ellos lo llevaban cada año, había una flota de barcos tartesios que iba al otro lado del Mediterráneo, a Palestina, a Grecia, a Fenicia, a Egipto, y allí llevaba su mercancía. Es probable que por el camino recogieran otras mercancías, concretamente parece ser que también llevaron alguna vez, o más de una vez, elefantes, animales que nunca se han dado en la península ibérica, por lo tanto es muy probable que los cogieran en la actual Túnez, donde en este momento está Túnez, donde poco tiempo después estuvo Cartago. Y Cartago fue el final de la civilización andaluza, porque siempre enfrentado con Grecia por el dominio del Mediterráneo, en un momento determinado Cartago se unió a los etruscos del norte de Italia y derrotaron a los cartagineses. Entonces cerraron los estrechos, el estrecho de Mesina al norte de Sicilia y el estrecho al sur de Sicilia quedaron cerrados al tráfico, con lo cual ahogaron la economía tartesia porque ya no pudo vender sus materiales a aquella parte del Mediterráneo a donde las llevaban normalmente. Además empezó a nacer el hierro, que también fue una fuerte competencia. Lo cierto es que a partir de ese momento todavía Cartago no había entrado en la península ibérica, pero a partir de ese momento se pierde la pista de tartesos y a partir de ese momento empieza la pista de otra cosa, otra civilización, otro estado, Turdetania. Y es Turdetania el que se recupera con otro tipo de economía fundamentalmente agrícola y minera, y es esa Turdetania minera con minas de oro, de plata, de cobre y de hierro la que es ambicionada por los cartagineses. Los cartagineses, que ya han perdido la primera guerra púnica con Roma, se fijan en Turdetania para abastecerse de sus minas y para obligar a los jóvenes turdetanos, a los jóvenes andaluces, a luchar en sus filas. Y entonces cuando Amílcar Barca o Barca, su yerno Asdrúbal y su hijo Aníbal invaden la actual Andalucía para nutrirse de las riquezas andaluzas y para obligar a los jóvenes andaluces a luchar para ellos. Pero esta aventura de Amílcar y de Aníbal termina mal. Y son ellos, digamos, los responsables de que al final, 40 años antes de Jesucristo, antes de la era actual, 40 años antes, Hispania y fundamentalmente la Turdetania, el Valle del Guadalquivir, Tartesos, Andalucía, en definitiva, quede convertida en la península bética, en la provincia bética, la única provincia senatorial que hubo en el Estado romano hasta prácticamente la época de Caracalla. Pero esto será cuestión de otro capítulo. Gracias. It's a necessary thing. It's a place I made up. Find out what I made of. The nights I've stayed up, counting stars and fighting sleep. Let it wash over me. I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reviews life's mystery.